Soy David González Gándara. Trabajo de orientador en el Colegio Nosa Señora das Dores, en Forcarei. Si os quedáis hasta el final del vídeo, me comprometo a enseñaros algunas ideas sobre cómo podemos emplear las TIC para dar respuesta a algunos de los desafíos que están surgiendo actualmente en las aulas. En concreto, en mi caso, se trata de una asignatura bilingüe de ajedrez y surgió este proyecto. Los objetivos entonces eran la participación del alumnado en esas actividades que íbamos a plantear para no ser en el entorno presencial, sino a distancia, que siempre es complicado conseguir que el alumnado participe. Y por otra parte, el propio objetivo de la asignatura, que era que se lanzasen a utilizar el inglés en ese entorno concreto de las partidas de ajedrez, el análisis de variantes, etcétera, las probabilidades de que ganen las blancas o las negras, este tipo de lenguaje que sucede entre jugadores de ajedrez en los torneos y demás. Y entonces, pasando ya a la parte de cómo se iba a implementar esto metodológicamente, todo tenía un poco de sentido realizarlo en el aula virtual del centro, que en nuestro caso, en Galicia todos los centros tienen, proporcionado por la Xunta, un entorno Moodle que da muchas posibilidades para trabajar. Y para conseguir ese objetivo que decíamos de que el alumnado participe voluntariamente en estas actividades, porque éramos conscientes de que un sistema basado en los tradicionales deberes iba a ser complicado de conseguir nivel de motivación, lo planteamos como aprendizaje experiencial, siguiendo un poco las ideas de John Dewey y David Kolb, que tiene algunas representaciones conocidas como el aprendizaje basado en proyectos y en tareas, pero tampoco queríamos estar relegados a cumplir específicamente las normas de un método concreto, sino que simplemente queríamos dar ese matiz de que vamos a estar haciendo algo relacionado con sus vidas y con cosas concretas que vean que tienen un resultado real. Entonces, los elementos que empleábamos, como decía antes, iban a estar todos alojados o accesibles mediante el aula virtual, que nos proporciona un entorno seguro donde ellos pueden utilizar sus nombres de usuario y que reside en servidores de la Xunta de Galicia, con lo cual los datos están protegidos y no tenemos problemas de este tipo. Al usar sus nombres de usuario podemos tener un conocimiento y un registro de a qué actividades entran, qué cosas hacen esas actividades, e incluso lo podemos relacionar con un libro de calificaciones donde podemos incluso hacer que reciban un feedback formativo para, para que ellos sean también partícipes del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y que puedan saber qué se espera de ellos y si lo están logrando o no y qué pasos deben dar para lograrlo. En esta aula virtual, los elementos que se fueron colocando fueron, por una parte, las cosas que se daban en clase, de tal manera que se pudieran después retomar en otro entorno, bien en sus ratos libres en casa o incluso en algún recreo en la biblioteca, en el ordenador o en el aula de informática o donde fuese, un poco con la idea del aula invertida, aunque, igual que decía con el aprendizaje por proyectos, sin seguir estrictamente el principio de aula invertida, sino que la parte de instrucción en el aula iba a ser mínima, aunque no la sacaríamos totalmente del aula, que sería un poco lo que sucedería en el aula invertida, sacar la instrucción del aula y luego en el aula todo sería la práctica. Entonces lo que hicimos fue un híbrido en el cual todo sucedía en la clase presencial, pero se dedicaba poquito tiempo a lo que es la instrucción y se trataba de maximizar el tiempo que se realizaban actividades más contextualizadas en lo que era el proyecto, que consistía en la elaboración de un libro interactivo de materiales de ajedrez creados por ellos mismos, en los cuales tenían que utilizar el inglés para explicar las cosas, por ejemplo, para explicar cómo movía el alfil o cómo movía la torre. Como una cosa va tirando de la otra, y para buscar una mayor motivación para usar el inglés, que en su entorno todo el mundo
entiende el gallego y tampoco parecía tan necesario. Entonces surgió la idea de utilizar la plataforma eTwinning, con la cual se puede contactar con otros centros para realizar proyectos. Entonces hicimos de este proyecto un proyecto europeo, en el cual para compartir los materiales o comunicarse con otros centros había necesariamente que usar el inglés, porque es el idioma que iban a entender. Esto, además, provoca más motivación, porque siempre tienen esas ganas de ver a sus compañeros de otros países. Organizamos, además de la propia elaboración de materiales, algunas partidas en directo y videoconferencias en las que se podían saludar y presentarse. Y otras herramientas que hemos usado que quería mencionar, empleamos para presentar esos materiales que después podrían ellos usar en sus casas, ya sea porque les gusta mucho el ajedrez y querían progresar más aún de lo que les permitía esa hora a la semana, o por el contrario, que les estaba costando entender lo que se había hecho en clase y querían volver a verlo las veces que fuese falta, se crearon actividades interactivas con H5P, donde se podía recuperar eso que se había hecho en clase todas las veces que quisieran. Incluso en el aula, que solía haber algunos minutos libres en los cuales cada uno podía trabajar o bien en la elaboración de materiales o en refrescar lo que tenían que saber para elaborar esos materiales. Como la prioridad era usar software libre, casi siempre existe la posibilidad de hacerlo interactuar todo. Por ejemplo, las herramientas H5P se integran perfectamente en el aula virtual, incluso permiten que quede registrado en el libro de calificaciones, dar feedback y demás. Y también para el tema más específico de ajedrez utilizamos otra aplicación libre que es Lichess, que permite también incrustar tableros, incluso incrustar las partidas que estábamos jugando online dentro del aula virtual, de tal forma que, como decía, teníamos todo centralizado. El alumnado entraba y veía desde los contenidos hasta las partidas que estaban jugando con sus compañeros de otro país, etcétera. Además, como también permite la creación de foros, también teníamos un foro en el que los alumnos de vez en cuando preguntaban sus dudas o proponían movimientos, porque algunas veces las partidas no eran en directo, sino que se iban jugando por correspondencia, entonces iban dando ideas para las partidas y demás. Y aún así, para asegurarnos ese componente de motivación, otra posibilidad que permite el aula virtual es introducir algunos elementos de la gamificación. Como decía antes, tampoco estábamos obsesionados con implementar una gamificación, digamos, de libro con todos sus elementos, sino que incorporar algunos elementos que pensamos que podían funcionar. Entonces se incorporó una narrativa de gamificación en la que se les contaba la historia de unos alienígenas que eran piezas de ajedrez que venían a invadir la Tierra, y la forma de salvar la Tierra era encontrar nuestro propio equipo de ajedrez en el cual las piezas habían desaparecido, estaban ilocalizables y había que buscarlas, resolviendo algunas de las actividades que comentaba que se colocaban para hacer a distancia. Iban consiguiendo sus puntos de experiencia y cuando juntaban un número de puntos de experiencia recuperaban o rescataban alguna de las piezas. A lo largo del curso se fueron rescatando las piezas de tal forma que al final se pudo reunir a todo el equipo de piezas para jugar la partida de ajedrez salvadora con los alienígenas que por supuesto ganaron. La partida se organizaba, en lugar de ser una partida al uso, que bueno, se podría haber hecho, pero era mucho más sencillo hacer también una narrativa para la partida, en la cual se iban dando una serie de posiciones que ellos tenían que resolver con conceptos que se habían trabajado en el aula. Y mediante algunos plugins de Moodle implementamos esto. Hay un plugin que se llama Level Up, en el cual ya iban viendo la pieza que recuperaban, cómo estaba completo su equipo y que gestiona los puntos de experiencia en la misma plataforma, sin tener que recurrir a otra. Y también hay otro módulo que al final no empleamos mucho, pero lo habíamos configurado, que se llama Stash, con el cual se pueden ir dejando elementos escondidos que ellos pueden ir encontrando a medida que resuelven actividades. De hecho, llegamos a poner unas monedas con la idea de implementar algo después, pero no lo pudimos hacer. En realidad el tiempo de clase es muy poco y tampoco nos permitía demasiado. Pero es un poco para ilustrar cómo podemos ir utilizando algunos elementos de las diferentes metodologías sin obsesionarse por ninguna de ellas, sino que hacemos como un batido o un preparado para conseguir ahí un pastel, ¿no? Que sería el aprendizaje.
y vamos decidiendo qué ingredientes necesitamos a nuestro gusto, según las necesidades que nosotros detectamos. Lo que sí implementamos del método de aprendizaje por proyectos es el producto final, que como os decía, es un libro interactivo. Y había que resolver algunos problemas, como que fuese accesible para todos los centros que estaban participando de las diferentes partes de Europa, que fuera también algo que ellos después pudiesen implementar independientemente de qué plataforma estuviesen online. Y entonces, después de investigar muchas posibilidades, una que daba respuesta a todas era utilizar Excel-Learning para la creación de ese libro y luego compartirlo en Procomún, que es una plataforma que está disponible en Internet, a la que podían acceder cualquiera de ellos y sin ningún problema podían enlazar directamente a sus páginas web o aulas virtuales. Y otro elemento de motivación que introducimos por si acaso todos los anteriores no funcionaban fueron, también es otro elemento de la gamificación en realidad, unas recompensas cada vez que resolvían algún reto importante de los que se iban planteando, ¿no? Y estas recompensas eran unas tarjetas de realidad aumentada, mediante la aplicación Aumentaty. Eran muy sencillas, era un marcador que al utilizar la aplicación Aumentaty visualizaba la pieza que habían rescatado en 3D. Entonces iban teniendo las tarjetas de las piezas rescatadas y las podían visualizar si querían. Como no todo el mundo tenía la posibilidad de acceso a un móvil y a la aplicación, lo que se hizo fue instalarla en una tablet del centro para que la pudiesen usar siempre que querían. Bien, pues una vez que hemos hablado de la metodología, voy a contaros un poco los resultados que se obtuvieron con el proyecto. La verdad es que quedamos muy satisfechos porque todo el alumnado se implicó mucho en las actividades, incluso cuando algunos de ellos, sus tutores, decían que les costaba mucho implicarse en las tareas y participar, con lo cual a priori fue todo un éxito. Consiguieron usar el inglés con normalidad cuando conectábamos con los otros centros, incluso para comentar qué jugada tenían que hacer en la partida. La teníamos en el mural y ellos comentaban, yo creo que hay que mover la torre a tal casilla, y todo esto en inglés. Entonces también fue un éxito desde ese punto de vista. Y después, algunos, como decía, también hay que tener en cuenta los que quieren avanzar más de lo que se planea. Y algunos participaron en partidas de ajedrez fuera del ámbito de lo que se les proponía. Incluso propusieron que se creara un torneo de ajedrez en el centro, que al final se creó, pero no tuvo gran participación, pero se implicaron en esa creación. Y en próximos cursos se podrá seguir esa vía para mí lo ideal sería que existiera un club de ajedrez en el centro, que ellos mismos gestionasen y que también nos dé respuesta a algunos de estos objetivos que teníamos aquí. Este año no era posible por todo el protocolo, ojalá lo sea en el futuro. Y otro elemento del método de proyectos que sí que aprovechamos es la difusión. Tratamos de que la comunidad educativa conociese este proyecto y empezamos a comentar lo que se había hecho y lo que se había conseguido, y tuvimos algo de repercusión, publicaron algún artículo en la prensa regional, e incluso tengo noticias de que en alguno de los países participantes hicieron lo mismo. Y esto siempre recompensa mucho al alumnado cuando se ven representados, aunque a veces las fotos tienen que salir de espaldas, ellos saben perfectamente que son ellos. Bien, creo que he cumplido el compromiso que os decía al principio, de daros algunas ideas de cómo las TIC nos pueden ayudar a resolver desafíos que se nos presentan. No he pretendido dar unas recetas que quiera que se apliquen, sino que, como decía, yo creo que lo ideal es ir conociendo elementos que podemos utilizar, algunas experiencias, tanto en las que ha funcionado como en las que no, y luego, analizando nuestra situación de clase, decidir si nos sirven o no nos sirven. En fin, me alegra mucho haber podido participar en este congreso y veo que sois muchas las personas interesadas en buscar maneras de innovar y de utilizar todas las herramientas que tenemos para mejorar la educación. Que esto finalmente es el objetivo que todos tenemos. Un saludo.